En un sorprendente giro de los acontecimientos, lo que parecía ser un simple problema médico se convierte en un caso para la historia. ¿Estás listo para explorar los límites de lo posible? No te pierdas esta revelación asombrosa que cambió todo lo que creíamos saber sobre el cuerpo humano. Acompáñanos en este viaje del desconcierto y asombro. Era una tarde sofocante a principios de julio del 2002. El sol ardía implacable sobre Chennai, una ciudad bulliciosa en el corazón de India, donde las calles siempre parecen estar llenas de gente y ruidos estridentes. En medio de ese caos, una ambulancia se abría paso con urgencia, llevando a bordo a Kishan Patel, un hombre de 39 años cuyo cuerpo presentaba una rara condición. Mientras que sus extremidades eran delgadas como ramas, su abdomen se había inflado de manera alarmante, similar al de una mujer en las últimas semanas de embarazo. Dentro del vehículo, Kishan jadeaba por aire, su rostro pálido bañado en sudor mientras se agarraba el vientre, que estaba duro y enormemente distendido. Las náuseas y mareos lo azotaban sin clemencia. Cada bache en el camino intensificaba su dolor, y respirar se había convertido en una lucha constante. Al llegar al hospital, fue recibido por el doctor Naveen Chandra, un médico de mirada seria y experimentada. Observando la inusual hinchazón de Kishan y escuchando sus síntomas, el doctor Chandra frunció el ceño, preocupado. ¿Cuánto tiempo lleva con este dolor?, preguntó con voz firme mientras revisaba rápidamente los signos vitales de Kishan. Ha sido un dolor punzante que me mantuvo en ese sufrimiento todo el día, logró decir Kishan entre jadeos, el miedo evidente en sus ojos. El doctor Chandra se volvió hacia su equipo, que esperaba instrucciones. La tensión era palpable en el aire. Parece un caso extremo de acumulación abdominal. Podría ser un tumor gigante. No hay tiempo que perder. Preparémoslo para una cirugía de emergencia. Vamos a cuidarte, Kishan. Estás en buenas manos. El doctor Chandra es el mejor, le aseguró, intentando ofrecerle una sonrisa tranquilizadora. Kishan asintió, intentando aferrarse a esa esperanza mientras el miedo y el dolor continuaban asaltándolo. Los pasillos del hospital parecían extenderse infinitamente mientras lo llevaban al quirófano, y cada momento que pasaba, su mente no podía dejar de preguntarse qué le depararía esa noche. La sala de operaciones estaba bañada en un blanco inmaculado, cada superficie pulida y reflectante bajo las intensas luces quirúrgicas. El doctor Naveen Chandra, con su habitual traje azul de quirófano, se movía con una precisión casi coreográfica, liderando a su equipo de confianza en un procedimiento que se suponía rutinario. Pero lo que se desarrollaba bajo sus hábiles manos estaba lejos de ser habitual. Al hacer la primera incisión en el enorme abdomen de Kishan, algo inesperado sucedió. Un líquido espeso, de un color oscuro y consistencia inusual, brotó del corte, sorprendiendo incluso al experimentado cirujano. Los murmullos comenzaron a resonar en la sala, mientras el equipo intercambiaba miradas de inquietud. ¿Qué es eso? Nunca había visto algo así, murmuró un asistente, mientras se inclinaba más cerca para obtener una mejor vista. El doctor Chandra, conocido por su compostura incluso en las situaciones más estresantes, se detuvo por un momento, claramente desconcertado. Limpió cuidadosamente el área y con manos que no revelaban su creciente ansiedad, exploró más a fondo. Lo que encontró fue aún más extraordinario. No es un tumor, anunció con voz firme, captando la atención completa de todos en la sala. Su tono era de asombro mezclado con una cautela profesional. Esto parece estar conectado al sistema digestivo de Kishan y está absorbiendo nutrientes, pero no se parece a nada que haya visto antes en mi carrera. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Los miembros del equipo se miraron unos a otros, el peso de las palabras del doctor resonando profundamente. La joven enfermera que había hablado antes se acercó un poco más, la curiosidad venciendo su reserva. ¿Cómo es posible, doctor? ¿Qué podríamos estar viendo aquí?, preguntó, su voz baja y temblorosa. Aún no lo sé, respondió el doctor Chandra, su mirada fija en la anomalía. Esto podría ser una nueva forma de vida, un parásito desconocido para la ciencia médica. Vamos a necesitar más pruebas,
Necesito que todos se mantengan extremadamente cuidadosos y precisos. Lo que tenemos aquí podría ser un descubrimiento significativo. La enfermera asintió, absorbiendo la magnitud del momento. Con manos temblorosas, pero guiadas por la urgencia de la situación, comenzó a preparar las herramientas para tomar muestras. Mientras tanto, Kishan, inconsciente y ajeno a la conversación a su alrededor, yacía inmóvil, su destino colgando de un hilo delgado y misterioso. La sala de operaciones, normalmente un lugar de ciencia y certeza, se había transformado en un terreno de descubrimiento y asombro, donde cada acción podría desentrañar más de este enigma médico. Kishan Patel, un humilde y laborioso agricultor de Tiruchirappalli, una joya oculta en la vasta y colorida tapestry de la India, vivía en sencillez pero con dignidad. Desde pequeño, Kishan había crecido entre los verdes campos de cultivo que delineaban su pueblo, aprendiendo el arte ancestral de trabajar la tierra bajo el intenso sol. A pesar de las duras condiciones de vida, él se sentía afortunado. Nunca le faltaba lo básico, y su salud siempre había sido firme como los robustos árboles de mango que bordeaban su hogar. Sin embargo, algo inusual comenzó a gestarse cuando Kishan entró en la tercera década de su vida. Su abdomen, sin razón aparente, comenzó a expandirse. Inicialmente, pensó que tal vez era una hinchazón pasajera, un malestar digestivo que con el tiempo se resolvería por sí solo. Después de todo, no sentía dolor ni ningún otro síntoma realmente alarmante. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y su vientre no solo se mantenía hinchado, sino que continuaba creciendo de forma inexplicable y alarmante. Esta preocupante condición comenzó a interferir en su trabajo diario. Arrastrar el arado se volvía cada vez más agotador, y agacharse para sembrar las semillas se transformaba en una lucha. La preocupación de Kishan crecía día a día, tanto como su abdomen. Finalmente, con la voz de la razón y la creciente presión de su familia, decidió consultar a un médico. Fue una decisión que no tomó a la ligera, pues en su comunidad, acudir al médico solía ser el último recurso. Kishan, esto no es normal, debes ver a un doctor. Le insistió su esposa una fresca mañana mientras él trataba, con dificultad, de atarse los zapatos. Lo sé, pero esperaba que mejorara por sí solo. Respondió Kishan, con una mezcla de resignación y miedo en su voz. Así, con el corazón pesado pero con la esperanza de encontrar respuestas, Kishan partió hacia la ciudad más cercana, dejando atrás los campos que tanto amaba. Lo que él no sabía era que este viaje lo llevaría a estar en el centro de un enigma médico, convirtiéndose en objeto de estudio y fascinación mucho más allá de las fronteras de su pequeño pueblo. En el quirófano, bajo las brillantes luces y los ojos atónitos del equipo médico, se revelaría un secreto oculto en su interior, un misterio tan inusual y desconcertante que capturaría la curiosidad de todos los presentes. La historia de Kishan estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que ningún habitante de Tiruchirappalli podría haber imaginado. En el pequeño y tranquilo pueblo de Tiruchirappalli, donde cada nuevo día se tejía con los hilos de la rutina y la tradición, la inusual condición de Kishan Patel se convirtió rápidamente en el centro de todas las conversaciones. Los aldeanos, siempre rápidos para observar cualquier cambio, no tardaron en notar el crecimiento anormal del abdomen de Kishan. Pronto, las plazas y los caminos se llenaron de murmullos y especulaciones, algunos llenos de curiosidad y otros de preocupación. ¿Has visto a Kishan últimamente? Comentaba una anciana mientras vendía verduras en el mercado. Parece como si fuera a dar a luz en cualquier momento. Sí, es como si tuviera un melón bajo la camisa. Respondía otro, tratando de infundir humor a la situación. Aunque estas palabras se decían en tono de broma, cada risa y cada comentario retumbaba como un eco doloroso en los oídos de Kishan. A pesar de su naturaleza afable, estas bromas le causaban un profundo malestar emocional, sumando más peso al ya pesado fardo de su condición misteriosa. Con el tiempo,
la capacidad de Kishan para manejar las rigurosas demandas del trabajo en el campo disminuyó drásticamente. Su cuerpo, aunque delgado en extremidades, llevaba el peso de un vientre inexplicablemente grande, haciendo cada tarea más ardua que la anterior. Caminar por los surcos de los campos se volvía una tarea agotadora, y cada día de trabajo terminaba con él más agotado y desalentado. Finalmente, un día de julio de 2002, mientras el sol implacablemente azotaba la tierra, Kishan sufrió un colapso en medio del campo. Sus compañeros, preocupados y ansiosos, actuaron rápidamente, llevándolo al hospital más cercano en la bulliciosa ciudad de Chennai. Allí, bajo las luces frías del quirófano, el doctor Navin Chandra observó con seriedad la condición de Kishan. Tras un rápido examen, el doctor tomó una decisión decisiva. No tenemos tiempo que perder. Preparémoslo para cirugía inmediatamente, dijo el doctor Chandra, dirigiéndose a su equipo con un tono de urgencia. El corazón de Kishan latía con fuerza, lleno de miedo, pero también de una desesperada esperanza por descubrir y remediar el enigma de su padecimiento. Aquel día, mientras Kishan era llevado al quirófano, su historia tomaba un giro dramático, uno que podría revelar más de lo que cualquiera en su pequeño pueblo podría haber imaginado. La sala de operaciones, llena de luces brillantes y la seriedad de lo que allí se vivía, estaba enmudecida por la incredulidad. La operación que había comenzado como una intervención quirúrgica convencional se transformó rápidamente en un escenario que ningún miembro del equipo médico, liderado por el doctor Navin Chandra, había anticipado. Al realizar la primera incisión en el abdomen de Kishan, lo que esperaban encontrar era un tumor, pero en lugar de eso, se toparon con algo completamente desconcertante, lo que parecía ser un feto. Esto es absolutamente inusual, murmuró el doctor Chandra, su voz teñida de asombro y preocupación. Sus manos, sin embargo, se mantenían firmes mientras maniobraba cuidadosamente para explorar más a fondo. A medida que el equipo se adentraba en la operación, el quirófano se llenaba de una mezcla de estupor y anticipación. Lo que encontraron no era un tumor benigno ni maligno, era un feto en fetu, un fenómeno médico extremadamente raro donde un gemelo parasitario crece dentro del otro. Este raro fenómeno había cambiado drásticamente el curso de lo que debería haber sido una cirugía rutinaria. Necesito que todos mantengan la calma y sigan cada paso con precisión, instruyó el doctor Chandra, su voz cortando el pesado silencio. Estamos a punto de extraerlo. Con la mayor delicadeza y cuidado, el equipo se movió al unísono bajo las órdenes del doctor Chandra. La extracción del feto en fetu era un procedimiento delicado y cada movimiento era crítico. Lentamente, y con manos que no mostraban el temblor de sus corazones, extrajeron cuidadosamente el gemelo mal desarrollado del cuerpo de Kishan. El asombro crecía entre los médicos y enfermeras presentes. Era algo que muchos solo habían leído en libros de texto, un caso que podría ser discutido y estudiado en el ámbito médico por años venideros. ¿Cuánto tiempo habrá estado ahí? Preguntó una enfermera en voz baja, su mirada fija en el feto extraído. Es difícil decirlo, pero claramente ha estado creciendo y alimentándose de Kishan durante años. Esto explica todos los síntomas que hemos visto, respondió el doctor Chandra, mientras inspeccionaba cuidadosamente el feto para asegurarse de que el procedimiento había sido completo y exitoso. El impacto emocional y físico para Kishan sería considerable, pero la exitosa extracción ofrecía una nueva esperanza para su recuperación y una vida mejor. Mientras el quirófano se llenaba de un cauto optimismo, el caso de Kishan Patel estaba destinado a convertirse en uno de los ejemplos médicos más asombrosos y debatidos en la historia reciente. El silencio que reinaba en la sala de operaciones era solo interrumpido por el sonido de los equipos médicos y las instrucciones precisas del doctor Navin Chandra. Con cada cuidadosa incisión y maniobra, el equipo médico desvelaba más características del inusual hallazgo
dentro del cuerpo de Kishan Patel. Un pequeño cuerpo humano, con extremidades mal formadas y una cabeza desproporcionada, emergía lentamente a la vista de todos, marcando un descubrimiento que profundizaba aún más la perplejidad de los presentes. La atmósfera en la sala era una mezcla de cautela profesional y asombro casi infantil ante la rareza de la situación. A pesar de que el feto era claramente inerte, cada uno de sus rasgos mostraba un sorprendente signo de crecimiento celular, indicativo de cómo había subsistido y se había desarrollado durante años dentro de Kishan. Este es realmente un caso para los libros de medicina, Murmuró un joven médico, sus ojos no apartándose del feto mientras continuaba asistiendo en el procedimiento. Sí, y pensar que hay menos de 200 casos como este registrados a nivel mundial. Respondió el doctor Chandra, manteniendo la concentración pero no ocultando su asombro. Es fascinante cómo uno de los gemelos puede absorber al otro durante las etapas iniciales del desarrollo embrionario. Este fenómeno, conocido entre los médicos como feto en fetu, es uno de los más raros y menos entendidos en el campo de la medicina, a menudo oculto y no descubierto hasta que el gemelo huésped comienza a experimentar problemas de salud significativos. Este caso no solo subrayaba la complejidad de la vida humana, sino también las sorpresas que el cuerpo humano puede albergar. El feto, compuesto de tejido y órganos parcialmente desarrollados, había vivido como un parásito dentro de Kishan durante casi 4 décadas. Aunque no era funcional ni viable como un ser humano independiente, su existencia y supervivencia era un testimonio sorprendente de la rareza y maravilla de la biología humana. La naturaleza nunca deja de asombrarnos, ¿verdad? Comentó el doctor Chandra, finalizando cuidadosamente el procedimiento y preparando el feto para ser analizado más detenidamente. Cada caso como este nos ofrece una ventana única a los misterios de nuestro propio cuerpo. Mientras el equipo comenzaba el proceso de cerrar la incisión, había un sentido compartido de haber sido parte de algo extraordinario, un momento que marcaría sus carreras y que sin duda contribuiría al conocimiento médico mundial. La historia de Kishan no solo sería un caso de estudio, sino también un recordatorio de que, en medicina, siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir. Después de la operación, el doctor Naveen Chandra se sentó junto a la cama de Kishan, preparándose para explicar los resultados del procedimiento quirúrgico. A su lado, los miembros de la familia de Kishan esperaban con ansiedad, temiendo lo peor pero esperando buenas noticias. El hospital, un lugar donde la vida y la ciencia se encuentran, era testigo de otro momento de profunda humanidad. Kishan, la operación fue un éxito. Comenzó el doctor Chandra, su voz tranquila y aseguradora. Lo que encontramos no era un tumor maligno, sino algo muy inusual y extremadamente raro. La familia se miró entre sí, el alivio y la confusión mezclándose en sus expresiones. Kishan, aún débil pero claramente aliviado de escuchar que no era cáncer, asintió para que el doctor continuara. Es un fenómeno conocido como feto en fetu. Esto ocurre cuando un gemelo absorbe al otro durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Aunque es muy raro, no es canceroso. La noticia, aunque chocante, fue un alivio. Las implicaciones de la condición eran vastas, pero saber que no enfrentaban una lucha contra el cáncer era reconfortante. Así que todo este tiempo, lo que me causaba tanto dolor y malestar, ¿era mi propio gemelo? Preguntó Kishan, su voz teñida de incredulidad y asombro. Sí, exactamente. Y ahora que hemos retirado el feto, deberías empezar a sentirte mucho mejor. Tu salud mejorará y con ello, tu calidad de vida. La recuperación de Kishan fue sorprendentemente rápida. A medida que mejoraba físicamente, también se liberaba del peso emocional que había llevado durante años. Los rumores y las burlas que antes lo habían hecho sentir aislado y avergonzado comenzaron a desvanecerse. La comunidad, al comprender la gravedad de su condición, cambió su enfoque de la burla a la compasión. Las plazas y caminos del pueblo, antes llenos de chismes y risas a su costa, ahora resonaban con palabras de apoyo y asombro por la resistencia y la fortaleza de Kishan.
La historia de lo que había vivido, lejos de aislarlo, lo reintegró en el tejido comunitario, esta vez con un nuevo rol, el de un hombre que había superado una prueba extraordinaria. Realmente es un milagro y una prueba de que a veces las historias más increíbles son las que la vida misma escribe, comentó un vecino, mientras todos asentían, mirando a Kishan no ya con curiosidad, sino con un respeto renovado. Este giro de los acontecimientos no solo curó a Kishan, sino que también sanó las heridas de una comunidad entera, tejiendo la compasión y el entendimiento en el corazón de su cultura. La historia de Kishan Patel no solo transformó su vida, sino que también capturó la atención de expertos en todo el mundo. Mientras Kishan regresaba a su vida en Tiruchirappalli, los detalles de su caso circulaban por las aulas de universidades médicas y los pasillos de instituciones de investigación. Los especialistas en medicina fetal, genética y desarrollo embrionario estudiaron el caso con minuciosidad, fascinados por las revelaciones que ofrecía sobre la biología humana y sus sorprendentes variaciones. Este caso es un tesoro para la ciencia médica, comentaba un destacado genetista en una conferencia internacional, quien mencionaba que les ayudaba a entender mejor los mecanismos del desarrollo embrionario temprano y las posibles desviaciones en el proceso de gemelación. Los análisis del feto en fetu, que Kishan había alojado por casi 4 décadas, ofrecieron perspectivas raras y profundamente necesarias sobre cómo y por qué un gemelo puede absorber a otro. Cada hallazgo era meticulosamente documentado y discutido, propiciando debates y estudios que podrían un día llevar a mejoras en el diagnóstico y tratamiento de condiciones similares. En su pueblo, Kishan se convirtió en un vocero involuntario para aquellos que sufren de enfermedades poco comprendidas. Motivado por su propia experiencia y el alivio que sintió al recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, comenzó a abogar por una mayor atención médica en las comunidades rurales. Kishan nunca imaginó que su historia llegaría tan lejos. Pero era fiel creyente que compartir lo que he pasado podría ayudar a que alguien más reciba el tratamiento que necesita. Entonces, todo habrá valido la pena. Su historia también inspiró a otros en su comunidad, y más allá, subrayando la importancia de no ignorar síntomas inusuales y de buscar siempre ayuda médica. Los centros de salud locales comenzaron a recibir más visitas, y las campañas de concientización sobre condiciones médicas poco comunes cobraron nuevo ímpetu. Así, el legado de Kishan se extendió más allá de su recuperación personal. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, y su caso, un recordatorio de que, incluso en los rincones más inesperados de la vida, hay lecciones que pueden iluminar y mejorar el entendimiento humano sobre su propia naturaleza. Su historia sirve como un recordatorio de que, en ocasiones, la realidad supera a la ficción, y que la medicina aún guarda misterios que desafían nuestra comprensión, requiriendo un enfoque humilde pero inquisitivo para desentrañar los secretos del cuerpo humano. Kishan Patel no solo se recuperó físicamente, sino que también emergió como un símbolo de resistencia y un testimonio de las maravillas y desafíos que enfrenta la ciencia médica. Varios años después de su transformadora cirugía, Kishan Patel disfruta de una existencia revitalizada, llena de gratitud y fortalecida por las enseñanzas que ha extraído de su viaje inesperado. Tras superar un diagnóstico médico que pocos podrían imaginar, Kishan emergió no solo con una salud renovada, sino con una nueva imagen de sí mismo que inspira a todos los que lo rodean. De ser el blanco de murmullos y risas en su pueblo, Kishan se convirtió en un símbolo de valor y resiliencia, un testimonio viviente de que la ciencia puede desentrañar y remediar los enigmas más profundos de la naturaleza humana. La saga de Kishan comenzó en una sala de operaciones y se ha ido tejiendo en la narrativa de su vida, impactando profundamente su visión del mundo. Ahora ve cada día como un regalo y cada interacción como una oportunidad para extender compasión hacia quienes enfrentan condiciones médicas raras y a menudo malentendidas. Su historia, compartida en entrevistas y plataformas digitales, ha tocado los corazones de miles, enseñando sobre la empatía y la importancia de unirse como comunidad en tiempos de necesidad. En Tiruchirappalli, Kishan no solo dedica su tiempo a cuidar de sus cultivos, sino que también ha asumido un nuevo papel como orador público,
participando en charlas y seminarios donde comparte su experiencia. Su mensaje sobre la relevancia de detectar y tratar a tiempo enfermedades poco comunes resuena entre audiencias diversas, desde estudiantes de medicina hasta residentes de zonas rurales. Él solía contar historias como cuando se derrumbó en el campo aquel día. Nunca imaginó que su vida tomaría este rumbo. Y así, Kishan reflexionaba en un seminario lleno de futuros médicos. Su voz, firme y emotiva, capturaba la atención de la sala. Decía que gracias a la ciencia y a un equipo médico que no se dio por vencido, estoy aquí hoy. Mi historia es prueba de que no debemos ignorar lo que nuestro cuerpo nos dice. Los oyentes, movidos por su sinceridad y la profundidad de su experiencia, escuchan atentos, algunos asintiendo, otros con lágrimas en los ojos. Kishan no solo ha influenciado el ámbito médico, sino que ha tocado personalmente a muchos que ahora ven en él un modelo de coraje y esperanza. Su vida, un lienzo antes marcado por el aislamiento, ahora exhibe las vibrantes pinceladas de un compromiso activo con su comunidad y con aquellos que enfrentan desafíos similares. Kishan ha transformado su prueba personal en un faro de conocimiento y apoyo, impactando la vida de quienes lo rodean de maneras que nunca había imaginado. Esta transformación no solo enriqueció el conocimiento médico con un valioso caso de estudio, sino que también tejió más fuertemente el tejido de la humanidad a su alrededor. A través de su historia, Kishan Patel reafirma la resiliencia del espíritu humano frente a lo inesperado y celebra la capacidad de la ciencia para iluminar los rincones más oscuros de nuestro entendimiento. La narrativa de su vida, un relato de desafíos superados y revelaciones sorprendentes, sigue resonando, ofreciendo un legado duradero de empatía y entendimiento. Gracias por seguir esta asombrosa historia. Si te ha conmovido la experiencia de Kishan, te animamos a descubrir más relatos que tocan el corazón y expanden nuestra perspectiva. Suscríbete para más historias inspiradoras y no te pierdas nuestro próximo video. Que tengas un extraordinario día.